Bueno, pues bienvenidos. Mi nombre es Miguel Cabrera, fundador del proyecto Arcadia México para la difusión de la paz a través del conocimiento de la geopolítica, las humanidades y las ciencias de la información. Estamos transmitiendo desde un maravilloso lunes 4 de septiembre en la Ciudad de México, el mes patrio por excelencia. Les comentaba que hoy tenemos entonces un taller muy interesante en el que vamos a hablar sobre pues el ascenso mirífico, racional del gran líder de los rusos, el presidente Vladimir Putin. Y bueno, pues antes que nada, pues comentarles que el trabajo que aquí yo voy a exponer, lo vamos a comentar entre todos, espero, pues es un trabajo excepcional. Vean ustedes, vamos a compartir la pantalla. Es un trabajo excepcional de la periodista británica Catherine Belton, una persona, pues digamos, que entra en los límites del pensamiento occidental, pero que no obstante tiene un desarrollo muy esclarecedor en cuanto al tema que nos atañe. Es decir, es un libro muy completo, un libro muy recomendable y un libro que yo les he obsequiado a los que se han inscrito a este taller. Entonces, que sepan que aquí estamos dando material de primer nivel periodístico, de nivel, pues, de primer nivel de investigación y muy desconocido. Además, este libro, pues, no se ha dicho mucho en Occidente, pero aquí estamos desde nuestra trinchera mexicana, pues, de algún modo, haciendo esta inteligencia conceptual que es la geopolítica desde las tierras mexicanas. Entonces, les comento que este libro pues es muy completo y vamos a comentarlo. Va a ser una sesión, pues yo creo que relativamente breve, pero vean ustedes la carga de información que aquí manejamos, pues sí es considerable y estratégica, ¿no? Porque acuérdense que aquí en Arcadia México buscamos un equilibrio entre la erudición y los silver bullets conceptuales, de los que prácticamente poco se habla. Entonces, esa es un poco la visión para quienes no han tomado los talleres en Arcadia México. Yo les envío mañana la grabación de esta plática, de este taller, y el PDF que ustedes están viendo ahora, ¿de acuerdo? Para que haya un registro ahí, si ustedes quieren consultar algo, pues ahí quedó el booklet, digamos, de la sesión. Entonces, vamos a comenzar. Vean, tenemos aquí algunos detalles importantes, nada más déjenme aquí acomodo esto porque Zoom siempre me está saboteando. Y luego nos corta las transmisiones, si no hay Joel ya está ahí de testigo de que ya en algún par de ocasiones, quién sabe quién nos hackea la transmisión que se cae. Cuando estamos diciendo cosas sensibles, no, de verdad, Joel ya lo ha vivido, no es ningún debraye mío. Bueno, vean, entonces vamos a darle rienda suelta a la información. Este es un libro de 2020, un libro muy reciente. Esta es la portada de la edición de 2022. Catherine Belton, ya decía yo, es una periodista británica que actualmente trabaja para la agencia Reuters. Ya saben, esta agencia especializada en gran medida en los temas de finanzas internacionales. Anteriormente fue corresponsal del Financial Times en Moscú. Entonces, pues ya esto nos dice algo, ¿no? Si uno empieza a hacer la disección, pues vean ustedes el perfil, pues es enfocado a la parte financiera o que las finanzas van a jugar un papel importante en la narración del ascenso de Putin. Y sí, en efecto, ya lo veremos un poco más adelante. Esto en el contexto de los cursos de introducción a la geopolítica 2023. Putin nació el 7 de octubre del 52, después de haber sido entrenado por la KGB, fue enviado a Dresden, Alemania, en el 85, a la edad de 33 años,
para realizar sus primeras misiones secretas. Entonces, quien no lo sepa, esto es lo primero. Salvador, pues ya lo sabe profundamente, pero, y también un servidor, pero para quienes sean iniciados en los temas de geopolítica, Putin, pues antes de ser presidente, fue espía de los servicios comunistas soviéticos en su primera etapa. Sus primeras misiones fueron en Alemania, vean, en Dresden, y pues ya se sabe que él es una persona que domina el alemán como si fuera su lengua materna. Mucha gente acaso no lo conozca, pero pues sí es altamente elocuente en alemán. Y bueno, pues que eso por supuesto que benefició su acercamiento con Angela Merkel, ¿no es cierto? Vean, la primera de estas misiones, vamos a llamarle el agente, antes no era ni presidente ni zar de Rusia, era el agente, el agente Putin, la primera misión fue llamada Operación Luch y consistió en infiltrar los círculos políticos de la Alemania Oriental para evitar que se perdiera la presencia de la KGB en la zona, aunque dicho país llegase a reunificarse. Es decir, antes de que Alemania se reunificara, los agentes de la KGB no querían perder su influencia soviética en el país. Con el tiempo, Putin se convirtió en el principal vínculo de la KGB con la Stasi, o policía secreta de la antigua Alemania del Este. Vean, esto es muy importante porque en el ámbito de la geopolítica es mucho como en el género literario de la novela negra, le llaman, o de policía y detectives, ¿no? Detectivesco. Hay mucho de agentes, dobles espías, operaciones encubiertas, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes quieren conocer de geopolítica, pues sí, evidentemente tienen que estar familiarizado con que todo esto se maneja en el ámbito, ¿no? Y no es literatura, es la realidad. La Stasi, o la policía secreta de la Alemania del Este, tenía vínculos con la llamada, vean, fracción del Ejército Rojo, agrupación marxista políticamente activa en Alemania Occidental. Se atribuye a este grupo, a la fracción del Ejército Rojo, la muerte por granada del director de Deutsche Bank, lo que beneficiaba en su momento el surgimiento de bancos vinculados a la Stasi. Todo de lo que no se habla en las noticias, pues es de estos rubros de la geopolítica, vamos a llamarle de insiders. Por eso, vean, me gustó mucho este libro, porque de todos los que hemos visto este año, pues pocos han sido auténticamente los libros de insiders. Y claramente, pues esta investigación de Catherine Belton, pues sí merece la pena destacarla como, pues, las personas que tuvo que haber entrevistado para llegar a esta información. Y bueno, todo está en el libro. Muy interesante, ya se los envié de manera gratuita para que lo revisen. Y bueno, pues aquí el atentado contra Deutsche Bank para beneficiar el surgimiento de bancos asociados a la policía secreta de la Alemania del Este. Y vean ustedes ahí en las imágenes, arriba pues es la credencial de Putin, de agente de la Stasi, ¿no? Vean ustedes, ahí se hacía pasar por alemán. Seguramente, pues sí, nadie se daba cuenta que era ruso. Bueno, no sé, me imagino, ¿no? Que había pasado muy encubierto. Ahí está la prueba, ahí conseguimos fuentes especiales, nada, ¿cierto? Eso se consigue en Google. Pues nos dieron esta credencial y abajo una película que no he visto, pero que bueno, para que vean cómo aquí también damos recomendaciones de películas, para que veamos esta película. Ya vamos a armar el club de Arcadia, México, de geopolítica, la fracción del Ejército Rojo. Vean ustedes qué interesante. Y pues seguimos entonces. El financiamiento de las operaciones de la KGB en suelo extranjero se realizó a través del dinero obtenido de donaciones al Partido Comunista. Y entonces, dice el autor, el binomio del Partido Comunista con la KGB era el que controlaba de facto a la Unión Soviética. A veces se nos pierde de vista eso, ¿no? La profusión
la importancia de la KGB. A veces quienes no sean nuevos en la geopolítica, pues sí, esto importa mucho. Con el ascenso de Boris Yeltsin al poder en el 91, las cosas cambiarían. En octubre de ese año, Yeltsin ordenó la disolución de la KGB, dividiéndola en 4 departamentos. Y vean, aquí yo esto lo marqué en rojo porque es trascendente para la geopolítica, particularmente trascendente. No obstante, perduró la influencia de sus antiguos miembros, particularmente respecto al control gubernamental del sector petrolífero en la primera parte de los años 90. Ahí me equivoqué, es en la primera parte de la década de los años 90. Entonces, ahorita vamos a comentar eso un poco más adelante. Eventualmente, las reformas privatizadoras de Yeltsin trastocaron este orden establecido y los antiguos agentes de la KGB perdieron su poder en beneficio de una nueva oligarquía de hombres de negocios. Ante la carestía de dinero gubernamental, el esquema de privatización consistió en otorgar préstamos al gobierno ruso a cambio de acciones estatales de las principales industrias petroleras. Ya saben ustedes, del mercado de acciones. El creador de este concepto fue el banquero Vladimir Potanin, quien en su momento otorgó un préstamo al Estado por $170 millones a cambio de acciones en la empresa Norilsk Nickel. En 1995, dicha empresa tuvo ganancias por $1.2 mil millones. En inglés le dicen billions. Vean, pues nada mal el negocio. Pues así de quebrada estaba la Unión Soviética. Bueno, lo que quedaba de la Unión Soviética para ese momento, ¿no? Que ya no era Unión Soviética, ya estaba en una fase de apertura a los esquemas occidentales. Y pues sí, ahí tenemos, vean ustedes la foto de Boris Yeltsin con Clinton en la década de los 90. Yeltsin, que fue el que le siguió en presidencia, fue el sucesor de Gorbachev. Pues vean ustedes ahí, pues ya, esto se da a partir, si recuerdan ustedes el curso de geopolítica, a partir de Chernobyl. Recuerden ustedes que es cuando comienza el declive con las protestas que se dan por la radiación y bueno, el regreso de las provincias ucranianas a Occidente y las fracturas geográficas y eventualmente totales económicas y políticas de la Unión Soviética. Muy interesante. Pero bueno, siempre ponerlo en el contexto de los cursos. Recuerden ustedes que estos talleres son como los complementos a todo lo que hemos hablado. Y todo está interrelacionado, evidentemente, y le da más color, es como la pimienta, ¿no? De todo lo que hemos visto. Muy interesante y pues complementario, en esencia. Bueno, vean, en 1990 Putin fue enviado a la entonces Leningrado, hoy San Petersburgo, para infiltrar el movimiento pro democracia. Eventualmente se volvió el enlace otra vez entre la KGB, pero esta vez con Anatoly Sobchak. Fue el enlace entre la KGB y Anatoly Sobchak, profesor de leyes que terminaría por volverse alcalde de San Petersburgo o Leningrado, con Putin como su mano derecha. Este personaje, yo creo que lo tuve que haber puesto en rojo, es esencial, porque es quien impulsa definitivamente la carrera política de Putin, ya no como espía necesariamente o únicamente, sino que ahora iba a ser doble, ¿no? Ahora espía y político a la vez. Y aquí lo tienen en la foto, es el que está a la izquierda, Anatoly Sobchak. Ahí lo importante de Leningrado, pues era que era una ciudad prodemócrata y entonces la idea era que la KGB soviética infiltrase los movimientos pro-democracia. Por eso mandan a Putin ahí, ¿de acuerdo? La influencia de la antigua KGB en Leningrado, San Petersburgo, se consolidó gracias a Putin. En primer lugar, se financiaron a través de la creación, ¿quién se financió? Pues la KGB, a través de la creación de un fondo conocido en ruso como Obschak, y ahí sí lo puse en rojo, porque es un concepto muy importante, en el que se recibía dinero a cambio de otorgar favores legales a empresas exportadoras. A final de cuentas, Putin también había estudiado leyes y Anatoly Sobchak pues, era profesor de leyes. Ven ustedes la relación. Al mismo tiempo, la KGB se apoderó
del puerto de Leningrado y de su terminal petrolera, vean lo importante, y de su terminal petrolera, con la implantación directiva de este señor Ilya Traver, vinculado al grupo criminal Tambov, así como con Gennady Timchenko, anterior amigo de Putin en la KGB. Cuando Putin llegó a la presidencia, estos personajes alcanzaron posiciones directivas estratégicas en su gobierno. Por eso se llama el libro Los hombres de Putin o la gente de Putin, ¿no? Putin's People. Ahí está, entonces vayan haciendo su listita de gente que conoció: Anatoly Sobchak, Ilya Traver, Gennady Timchenko. Y aquí lo importante de este concepto de Sobchak, que lo puse en rojo, ven ustedes, es que es un esquema para financiar y es recurrente. De algún modo, Putin en su mentalidad tiene ciertos esquemas, ciertos patrones de comportamiento que son recurrentes. Entonces, incluso aquí ven ustedes, estamos haciendo el perfil psicopolítico de Putin en este taller. Es decir, una persona que es políglota y que recientemente en su gabinete tiene a gente que tiene doctorados en alemán, en cultural, en mitología germánica. Eso no está en este libro, es de otros libros, otros cursos, pero la importancia de conocer la cultura germánica está presente. Entonces, ven el perfil, también, no lo he mencionado, pero bueno, pues, conocedor de las artes marciales, judo, particularmente, estudioso de la economía y de las leyes, espía de la KGB. Vean, aquí también con sus esquemas de lavado de dinero y financiamiento conocidos como Sobchak, que es todo un concepto, no es nada más una palabra. Por eso lo puse yo ahí en rojo. Muy interesante. Y bueno, aquí pues seguimos. Y por supuesto, ¿no? La bisagra que hay entre Occidente y, o sea, sus ideas occidentales y sus ideas euroasiáticas. Eso en Putin es muy importante. Digo, eso no está en el libro, pero sí hay que reconocer que el proyecto que obedece particularmente a los propósitos de Putin es el que se conoce en geopolítica como Tercera Roma, tan criticado por el mismo Prigozhin, bueno, hasta antes de su muerte, por el mismo Alexander Dugin, y por el círculo, incluso por el mismo Daniel Stulin, y por el círculo de personas que piensan que Rusia debe hacerse otra vez la gran Rusia y expandir sus fronteras hasta la antigua, lo que era la antigua Unión Soviética. Interesante. Y Putin, pues más bien aquí como que siempre creando esa bisagra entre su proyecto con tonos occidentales y el otro más radical, que es completamente la misión euroasiática. La misión euroasiática. Eso es importante porque recuerdan ustedes que en el taller pasado veíamos, esto no está en este libro, pues la presencia, el acercamiento que hubo en su momento entre Putin y los directivos de ExxonMobil. ExxonMobil, ya saben ustedes, la empresa que se deriva de la gran empresa que fundó David Rockefeller en el siglo XIX, Standard Oil. Si recuerdan ustedes, lo vimos en el taller pasado. Entonces, eso pues claramente sí marca un punto importante para tomar en consideración las políticas pro-occidentales de Putin, y pues claramente eso explica su acercamiento con personajes como Boris Yeltsin, quien le dio la presidencia, quien le sucedió. Bueno, vean, vamos a seguir entonces. Acuérdense que aquí la idea de los talleres es platicar, comentar todo lo que hemos visto en función de los libros que aquí exponemos o artículos que exponemos y del curso de geopolítica principal, el curso principal que es como el núcleo de todo esto. Bueno, y se pone muy interesante, ¿no? Entonces saquen su cafecito o no sé, su vino tinto, su mezcal, se va a poner aquí bueno la charla. Bueno, vean, la autora explica, no, espérense, antes de eso, el alcalde de San Petersburgo, decíamos, Sobchak, perdió su reelección en el 96, con lo que Putin también se alejó del gobierno de dicha ciudad. Algún tiempo después, Putin sería invitado a ocupar el cargo de director del Departamento de Propiedad Foránea del Kremlin. Posteriormente, ocupó el cargo de director del Departamento de Control, donde se encargaba de que las órdenes del presidente se llevasen a cabo en las llamadas regiones
rebeldes. Tan solo 3 meses después de tomar este cargo, lo volvieron director del Servicio Federal de Seguridad, ni más ni menos, la famosa FSB, por sus siglas en inglés, que suplió a la extinta KGB. Interesante. Digamos que era el nuevo director de la KGB. Como decía en Estados Unidos, el director de la CIA. Un buen día, un lunes 9 de agosto de 1999, Putin dio la sorpresa con el anuncio de que se volvería, o le dio la sorpresa al mundo, de que sería el flamante primer ministro de Rusia. Vean ustedes la fecha, 1999. La autora explica que el ascenso meteórico y casi inexplicable de Putin al poder se debió al apoyo de los generales de la antigua KGB, en el sentido de que los militares necesitaban a alguien capaz de obedecer y dar una imagen de carácter fuerte ante los medios. Pese a ello, Putin era un completo desconocido ante la opinión pública masiva. Todo cambió cuando en septiembre del 99 una serie de bombazos sacudió al país causando pánico nacional. Se culpó a terroristas chechenos y Putin surgió como el gran líder nacional ordenando una campaña de ataques aéreos contra la región de Chechenia. Vean, la autora maneja la hipótesis que estos eventos bien pudieron haber sido pergeñados por el mismo Servicio Federal de Seguridad para encumbrar a Putin. Con ello se ganó el respeto de la opinión pública como gran solucionador o apaciguador de las amenazas terroristas chechenas. Era cuestión de tiempo antes que Boris Yeltsin le otorgara la presidencia, porque ya ven que fue, digamos, que el director de la CIA rusa, antigua KGB, y de ahí saltó a ser primer ministro, luego pasa a ser presidente. Si no me equivoco, tiene 2 ciclos, se reelige, luego entra Dmitry Medvedev, luego regresa Putin con un periodo de 6 años, y así se la fue llevando, ¿no? Y así sigue ahorita. Pero bueno, vean, al tiempo de tomar el poder, Putin recibió fuertes críticas por parte de los medios de comunicación controlados por la oligarquía privatizadora, como la cadena de televisión ORT, ¿no? Que digamos que es como porque ya no, era la Televisa de Rusia, entonces propiedad del empresario Boris Berezovsky, lo vemos a la izquierda. Putin ordenó una investigación en torno a ORT que terminó por hacer que Berezovsky abandonase Rusia. El mensaje era claro. Putin tenía como misión desmantelar la oligarquía empresarial de Rusia. El próximo objetivo era acabar con el poder de los millonarios del sector petrolero, es decir, deshacer toda la entrega neoliberal de Rusia a Occidente. A la caída de la Unión Soviética, y primero vean ustedes, es que uno tiene que ir aquí en estos talleres, pues vamos pensando juntos y vamos dando los puntos estratégicos, ¿no? Vean, de lo primero que hizo, pues acabar con los que lo criticaban, los medios de comunicación, porque hay patrones de comportamiento, es decir, son, digámoslo así, misiones muy bien calculadas. Todo está como una partida de ajedrez, todo está calculado con muchos movimientos de anticipación. Entonces, las primeras cosas que hace es acabar con la propaganda que lo critica, los medios de comunicación. A la caída de la Unión Soviética, el Estado ruso había perdido su monopolio petrolero con la formación de 4 empresas, a saber, Lukoil, Yukos, Surgutneftegas y Rosneft. Esta última es la que más conocemos en geopolítica, es la que más suena. El sector estaba en manos privadas debido a las reformas de Yeltsin, ya decíamos en ese momento. Rosneft ya estaba de algún modo bajo control estatal y el director de Surgutneftegas tenía vínculos con la antigua KGB. Faltaba entonces ganar el control o recuperar el control de Lukoil y Yukos. Qué interesante. Bueno, vean, sigamos. En el año 2000, uno de los directores de Lukoil, Vagit Alekperov, fue acusado de fraude fiscal. Vámonos, se va a perseguir, digamos, a los oligarcas, a los billonarios del sector petrolero ruso, a los magnates
que había pues fabricado la entrega total a los poderes occidentales. Obviamente que en detrimento de la soberanía rusa. Es como si de algún modo Putin, pues es evidente, ¿no? Pero en ese momento no se veía así, recuperar el poderío de la Unión Soviética, resucitar a la Unión Soviética de algún modo. 2 años después, el vicepresidente de dicha empresa, de Lukoil, vean, lo drogaron y lo secuestraron ciertos hombres enmascarados en uniforme de policía. Y qué chistoso, ¿no? Unos días después se anunció que Lukoil pagaría al gobierno ruso 103 millones de dólares en impuestos retrasados. Qué simpático, ¿no? Se habría llegado a un acuerdo y según la autora, una parte de las acciones personales de Alek Perov en Lukoil pasarían a ser de Putin secretamente, o sea, personalmente. Lukoil niega que esto último sea verdad. Pues para que vean, ¿no? Y pues sí, ¿no? Así de lejos, sí huele a operación de la KGB, operación encubierta. Pero bueno, ya todo esto, pues ya se sabe, ya está. Ya cuando está publicado en los libros, pues ya no es tan secreto. Respecto a la última empresa en la lista, Yukos, la autora comenta que su presidente Mikhail Khodorkovsky representó un desafío considerable para Putin, que es el que tenemos en la foto de la izquierda. Ese es Mikhail Khodorkovsky. Khodorkovsky había creado la fundación filantrópica Open Russia, que pregonaba los principios de la democracia occidental a la juventud rusa. Aunado a lo anterior, invertía millones en financiar a los oponentes de Putin, incluyendo a los del propio Partido Comunista, y logró sobornar a varios congresistas para evitar que se aprobaran las leyes pro Putin en el Kremlin. Putin entonces envió la policía a arrestar al jefe de seguridad de este señor, que se llamaba Alexei, o se llama Alexei Piguchin, bueno, se llamaba en ese momento Alexei Pichugin, acusándolo de homicidio, así como a la mano derecha de Khodorkovsky, a Platon Lebedev. Entonces, para que vean ahí, manda a arrestar al jefe de seguridad de este Khodorkovsky, Pichugin, y a su mano derecha Platon Lebedev. Vámonos, con mano dura, ¿no? Prácticamente. Y vean, ahí está, la empresa, ese es el símbolo de Yukos. Les digo que estas son 2 empresas muy desconocidas. Bueno, en general son 4, ¿eh? Pero sí me gustaría que las apuntaran, porque aquí, si ustedes han estado haciendo una observación de lo que yo he estado diciendo, uno de los principales pilares de todo esto es la asociación KGB Petróleo. O sea, el principal objetivo de la antigua KGB, o del sector que formó la KGB, del que surge Putin, es hacerse del petróleo de Rusia. Es la principal, es como la principal, según el libro, o lo que se puede ver en el libro, es la principal misión, llegar al poder, recuperar el petróleo y veremos qué más. Interesante cómo se va deshaciendo de sus diferentes rivales. Y pues aquí quizás vale la pena mencionar que los rusos son ajedrecistas expertos. Es decir, no por nada los cubanos traen una escuela genial de ajedrez. Así, aquí los cubanos vienen y arrasan en los torneos mexicanos de ajedrez, ¿no? México, lamentablemente, pues no tenemos una escuela de ajedrez. La geopolítica es mucho de ajedrez. Y pues no tenemos maestros. Bueno, es parte de que México siga en su desarrollo, ¿no? Cuando yo vea que algún presidente verdaderamente lleva a México a más allá de lo que se puede llevar, pues sí vamos a ver que implementan el ajedrez como materia obligatoria en todas las escuelas, como lo es en Rusia. Y los rusos le dan mucha importancia y son muy serios y se la pasan muy bien jugando ajedrez. Créanmelo. Yo pues sí soy ajedrecista desde niño y siempre me he quejado de que en México no tenemos cultura ajedrecística. México no tenemos cultura ajedrecística, no tenemos cultura geopolítica, no tenemos cultura antropológica y tenemos nada más pues un desdén, vamos a llamarle así, ¿no? Un desdén por toda la historia de México. Y yo creo que sí es importante con estos talleres, pues cuando se puede hacer énfasis en que
regresemos a la Arcadia de México, al proyecto de la geopolítica desde México. Y sí, México tiene una geopolítica importante para el siglo XXI. Y la herencia de este trabajo, pues es la importancia de la geopolítica petrolera, energética, soberana de México. Ahí está un ejemplo, el de Putin. Y vámonos entonces con más comentarios. Bueno, hasta aquí hay alguna intervención, alguna duda, algún regaño. No, profe. Vale, Joel. ¿Nadie quiere opinar algo? No. Bueno, pues entonces nos seguimos. Vamos a la siguiente diapositiva. Vean, las anteriores acusaciones provocaron el desplome de las acciones de Yukos. Posteriormente, los grupos armados de la FSB tomaron las instalaciones de Yukos en diferentes lugares de Moscú. Vámonos, ¿no? Pues es que Putin no anda con juegos, ¿no? Finalmente, Jodorkovsky fue arrestado y sentenciado a 8 años por fraude fiscal. La autora señala que hasta antes de la captura de Yukos por parte de Putin, el 80% de la producción de petróleo ruso estaba en manos privadas y al final solo el 45%. Aquí, por supuesto, no lo menciona la autora, pero por lo que vimos el taller pasado ya sabemos qué empresas tienen intereses en ese 45% restante que estaba en manos privadas en ese momento, ¿no? ExxonMobil, que fue la empresa a la que acude Putin para modernizar, vean ustedes qué interesante, ¿no? Modernizar el ámbito petrolero. Interesante. ExxonMobil, propiedad de los Rockefeller. Históricamente, desde el siglo XIX, ya les decía yo, con su mega empresa Standard Oil, que por ley de monopolio en Estados Unidos, pues fue quebrada en diferentes empresitas, ¿no? Una de ellas, ya les digo, es esta de ExxonMobil. Y justamente ExxonMobil, pues fue la empresa de la que surge el antiguo secretario de Estado, el primer secretario de Estado de Trump, Rex Tillerson, cuya misión, vean cómo todo nos va cuadrando, cuya misión de Rex Tillerson era justamente acercarse a Rusia y provocar caídas de impuestos en el ámbito petrolero, cosa que Trump negó, o sea, no quiso Trump al final. Y por eso renuncian a Rex Tillerson. Pero para que vean ahí cómo aquí vamos haciendo todo un esquema, vamos a llamarle de red, de los vínculos, y es importante, ¿no? Decía yo que esto es incluso hasta detectivesco, ¿no? Y de Trump, pues, por supuesto que vamos a comentar un poquito más adelante, porque viene información muy interesante. Vean, se recuerda en el libro que el 23 de octubre de 2003, el Teatro Dubrovka fue secuestrado por un grupo de 40 chechenos armados. Incluso yo me acuerdo cuando vi esto en su momento, salió en la televisión, creo que todo el mundo se enteró. Los terroristas demandaban el fin de la guerra de Rusia contra Chechenia y dieron el ultimátum de destruir el teatro si en 7 días las tropas rusas no se retiraban de dicha región de Chechenia. 3 días después, el gobierno ruso liberó un gas del opioide fentanilo en el auditorio. Vean ya entonces el fentanilo para lo que se usaba, que mató a 113 de los secuestrados y a los chechenos también. La autora comenta que insiders del Kremlin aseguran que el ataque provino de la misma FSB, dirigida en ese momento por Nikolai Patrushev, con el objetivo de ganar el apoyo civil contra la guerra de Putin versus Chechenia. Este es muy interesante porque aquí lo tuve que haber puesto en rojo. Nikolai Patrushev sigue siendo a la fecha uno de los principales aliados de Putin, o sea, es de su círculo muy cercano. Y digo, esto ya me lo comentan en el libro, es de nuestro análisis que hemos hecho en todos los cursos y talleres y de mis lecturas personales, pues Patrushev fue el que estuvo ayudando a Irán recientemente, ahora con la intentona, la revolución de color que se le quiso hacer el año pasado a los iraníes, si recuerdan ustedes, y pues Patrushev pues fue el que ayuda a los militares persas y pues fruto de esa
fallida revolución de color por parte de Occidente, pues fue justamente como resultado, pues dos cosas, ¿no? El acercamiento que hubo, que no nada más lo pergeñó China, sino también Rusia, entre Irán y Arabia Saudita, y en un segundo momento, que se fue lo previo, y en un segundo momento, finalmente, la semana, hace unos días, pues el ingreso de Irán a los BRICS 11. Ven ustedes cómo la secuencia de Occidente, mal implementada, pues más bien se generó un backlash en su contra. Y ahora Irán no nada más no está desestabilizado, sino que ya tiene doble protección por parte de Rusia, por parte de China. Bueno, entonces, sigamos en el sentido de que Irán, pues es un lugar geográficamente súper estratégico, de los más estratégicos que hay. Bueno, pero bueno, ese es un comentario para interrelacionar con todo lo que hemos visto. El resultado, entonces, de esto que decía yo del teatro, me refiero, pues, en el doble sentido de la palabra de Dubrovka, fue la ovación a Putin por su manejo de la situación, pues evitó que algo peor llegara a suceder y su rating o aprobación social se disparó, además de que se le permitió al ejército aumentar su actividad en la región de Chechenia. Interesante, ganó todo, ganó aprobación, la ampliación de objetivos militares y de paso culpar a Occidente, porque muchos de los ataques terroristas de los chechenios, Putin los dirigía de origen occidental. Interesante. Bueno, vean, sumado a ello, la autora comenta que Putin revivió la influencia del catolicismo ortodoxo ruso, que enfatiza las penurias de Rusia, las penurias que Rusia ha tenido que soportar a lo largo de la historia, ¿no? O sea, la religión como un discurso mítico, colectivo, y si ustedes recuerdan de nuestro curso, nuestro taller, cuando hablábamos de Yuval Noah Harari, el historiador israelí, en su libro Sapiens, pues decíamos que justamente los mitos tienen un principal objetivo político. Y lo vimos en el curso, pero bueno, Harari también lo menciona, ¿no? Entonces, obviamente que es importante a nivel político siempre establecer un discurso social, un mito colectivo. Oigan, no sé si se están dando cuenta, pero aquí estamos dando los tips para hacer golpes de Estado, oigan. Qué cosa, pero no, es geopolítica, estamos viendo. Yo culpo a la periodista, que nos está dando las ideas. Bueno, vean, entonces, por otra parte, en 2004, las acciones de una empresa de seguros llamada Sogas, propiedad de la paraestatal Gazprom, se vendieron a las empresas afiliadas al banco Rosilla de Yuri Kovalchuk, aliado de Putin. Por otra parte, en el esquema, en el ámbito de cómo se crean a través de la economía, bueno, más bien de las finanzas, se creó un apalancamiento político. Aquí, pues, recuerdan ustedes el perfil de la autora, Financial Times, Finanzas, Reuters, y aquí está, creo que lo tuve que haber puesto también en rojo, pero bueno, como a veces no lo hago, lo vamos a poner aquí en púrpura, porque es el color que me da esta cosa, pero ahí está, y lo pongo así, lo destaco en color púrpura por la importancia financiera. O sea, aquí con esto Putin está creando un nuevo Obschank. Ven que lo acababa de decir hace rato, el concepto financiero, lo que hizo en San Petersburgo, o sea, la experiencia previa en San Petersburgo, antiguamente llamada Leningrado, y su famoso esquema de apalancamiento, Obschank, también esquema, si quieren ustedes, de lavado de dinero, lo que sea, pero que funcionó para crear un fondo con el cual generar todo lo que hizo. Aquí lo vemos otra vez ya con el ámbito de las acciones de esta empresa de seguros Sogas, propiedad de la paraestatal Gazprom, ¿no? O sea, traducción, acciones asociadas a Gazprom que se le venden al banco Rosilla, y ahí el compadre de Putin pues era este señor Kovalchuk, que luego evidentemente pues tuvo ganancias porque aumentó el precio del gas.
Entonces, todas esas ganancias, ya vieron la lógica? Todas esas ganancias, pues van al fondo, al Offshank, que podríamos llamar que es una de las técnicas, aquí ya trascendió este concepto, y podemos ver que es una de las técnicas político-financieras, de alta complejidad, por supuesto, con las que Putin logró crear frentes, pues aquí en México diríamos guardaditos, ¿no? Bueno, vean, y pues que por supuesto él también con eso se compró mansiones, mencionó la autora, ¿no? Gracias a las reformas de Putin y al aumento de los precios del petróleo y del gas, por supuesto, se logró restablecer la clase media rusa. Las entonces bollantes empresas rusas comenzaron a cotizar en el mercado accionario de Londres. Y aquí seguimos con la parte de las finanzas. Personajes cercanos a Putin, como el oligarca Roman Abramovich, incluso compraron a clubes de fútbol como el club Chelsea, por orden de Putin, con el objetivo de normalizar la cultura rusa en Londres a través del deporte nacional, el fútbol. A esas alturas, el Estado ruso ya controlaba el 51% de la mayoría de las empresas rusas. Vean como este banco importantísimo, Sberbank, y el antiguo banco soviético, el VTB. Al seducir a Londres, se empoderó el ala financiera de Rusia. Lo que estoy diciendo es importantísimo porque a veces se suele decir que uno de los talones de Aquiles de Rusia son las finanzas. Ya estamos viendo aquí que no es completamente así. Claramente China tiene todo un complejo financiero, quizás más en volumen más grande, pero los rusos sí le han dado en su esquema de recuperación paulatina su lugar a las finanzas. Londres es, digamos, ha sido el objetivo de las finanzas de proyectar poder financiero, es decir, hacerse de la proyección, pues el principal mercado hasta antes de 2008, porque era en la fecha, esto estamos en 2004. Recuerdan ustedes que vimos en el curso que fue después de 2008 cuando la City de Londres cae como la plaza más importante de finanzas en el mundo. O sea, en ese momento estaban con la City de Londres la principal plaza de acciones de finanzas en el mundo. Hoy en día ya no, ya cayó, en primer lugar está Wall Street, pero estamos en esta época antes de la crisis de 2008. Importante. Entonces Putin sí ha tomado las finanzas en su esquema de proyección de poder. Entonces, pues que ven la lógica, ¿no? Acaba con la opinión contraria, ¿no? La propaganda contraria, que no le beneficia. Ya vimos cómo, cerrando la Televisa de Rusia, vamos a llamarle. Luego recupera a la clase media y a las empresas a través del aumento del precio del petróleo y de paso unos milloncitos para él. Las empresas rusas empiezan a generar ganancias y empiezan a cotizar en bolsas extranjeras, particularmente en la City de Londres. Y ahí sí se va generando un ciclo, ¿no? Y más tarde, pues ya viene la proyección del soft power, como se le conoce, el fútbol, la cultura rusa, revivir el mito colectivo, la religión, la ortodoxia rusa, y se sigue. Qué interesante, ¿no? Cómo todo va teniendo un escalamiento estratégico. Por eso dice yo que aquí están dando tips para dar un golpe de estado, pero no se crean. Ya, oigan, ya para la otra les voy a cobrar ya esta sesión en unos cuantos millones, no sean así. O por lo menos en oro, oigan, así como Prigozhin, ya ven que Prigozhin era el encargado de extraer oro de África, ¿no? Por lo menos invítenme a comer. Nada, no es cierto, es broma. Lo hacemos con mucho gusto, pero está interesante el tema. Vean, entonces ahí está cómo se recupera el ala financiera de Rusia y recupera bancos importantes, Sberbank y VTB. Interesante, cómo aquí es el momento donde Putin recupera la banca. Es como si de repente aquí en México Citibanamex se regresara al poder del Estado. Trascendente. Todo el desmantelamiento de las políticas pergeñadas por Gorbachev y por Boris Yeltsin. Interesantísimo, ¿no es cierto? Bueno, entonces para que vean, yo creo que esta es la principal, a nivel del perfil de la autora,
Esta es la principal diapositiva, ¿no? Por eso ella, pues, es experta en estos temas. Estudió, o más bien escribió para Reuters, la agencia de finanzas, y para el Financial Times, ni más ni menos, que el Financial Times, pues, es el portavoz del neoliberalismo global, propiedad, ustedes saben, de los Rothschild, del grupo Pearson. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya casi estamos finalizando este taller. Vean qué calidad de información, lo digo así con responsabilidad, muy interesante, que sí merece, pues, que comentemos. Luego vean, tras el gobierno de Dmitry Medvedev, que fue como un hiato, un paréntesis, después del segundo periodo de Putin, cuando el gobierno duraba 4 años, luego se extiende a 6, que terminó con el retorno de Putin a la presidencia en 2012. Putin consolidó su expansión imperialista tomando Crimea en el 14. En la mañana del 27 de febrero de 2014, tropas asaltaron el Congreso de Crimea, colocando la bandera rusa sobre el edificio. Se realizó un referéndum que dio como resultado que la población de Crimea aceptaba incorporarse a Rusia. Al principio, un conjunto de voluntarios, entre comillas, se unieron a los soldados rusos en la zona y estos soldados proveyeron de ayuda militar. Y bueno, al final resultó que los susodichos voluntarios resultaron ser soldados rusos también. Rusia fue después, ¿no? La autora comenta que Putin utiliza a Crimea como una guerra proxy contra Occidente. Bueno. Y al revés también, ¿no? Occidente utiliza a Ucrania como una guerra proxy contra Rusia. Y bueno, Brzezinski, pues es el que históricamente ha dicho que de no ser por Ucrania, o si no se tiene el control de Ucrania, Rusia no podría ser esa superpotencia a la que siempre ha aspirado. Muy interesante. Pero ven, incluso ven la lógica, ¿no? De cómo se infiltran, ¿no? Esto de los soldados supuestamente voluntarios que no traían bandera, que luego resultaron ser soldados, pues sí suena como operación pergeñada por Putin, tipo operación militar de la KGB o de la ex KGB, ya evolucionada a la FSB. Interesante. Pues la inteligencia rusa, ¿no? Bueno, inspirados por las fundaciones Open Society de George Soros, los hombres de la KGB de Putin crearon sus propias fundaciones u organizaciones no gubernamentales con el fin de difundir la ideología basada en la ortodoxia rusa a favor de los valores tradicionales rusos y en contra del pensamiento hegemónico occidental, como el grupo paramilitar de bikers, como se les dice, llamado The Night Wolves, los lobos nocturnos o algo así, o la Fundación San Basilio el Grande, cuya meta oficial es promover el catolicismo ortodoxo, pero que en realidad financia a separatistas en la región de Ucrania. Pues ahí está, ¿no? Si George Soros tiene su Open Society, pues también Putin sacó sus ONGs con su misión particular cada una, para proyectar poder en otras partes. A lo anterior se suma el financiamiento de grupos anti-europeos, o sea que Rusia ha estado financiando grupos anti-europeos, tanto en partidos de extrema izquierda como de extrema derecha, de países como República Checa, Hungría, Bulgaria y Austria. Y aquí en la imagen les puse yo a la izquierda, pues un poco el mapa de Ucrania. En 2014, pues nada más fue que tomaron u ocuparon Crimea y luego Putin construyó un puente que unía aquí el mar de Azov. Muy interesante, siguiendo un poco las tácticas medievales que usaron los otomanos para evitar que controlaran Constantinopla, o más bien los bizantinos para evitar que los otomanos ocuparan Constantinopla, y él lo recrea, un poco un ejemplo de historia militar, y también aquí sobrepuesto en color naranja, pues ya
la más reciente operación especial, la singularidad en Rusia que pues básicamente es tomar las partes funcionales para garantizar pues ese pasaje que va desde Luhansk hasta Gerson y confirmar o reforzar el control de Crimea, que es la que le da acceso a todo el comercio del Mar Negro y al Mediterráneo, y por lo tanto el control de Europa. Recuerden ustedes que en geopolítica hemos dicho, como lo comentaba Braudel, el que controla el mar Mediterráneo controla Europa. Entonces, por eso es importante Crimea y por eso esta guerra se va a seguir. O sea, Occidente no va a dejar que Ucrania caiga tan fácilmente, porque Brzezinski tenía razón. Si de repente Putin tomase Ucrania, no nada más cae Ucrania, cae Europa. Entonces, vean cómo estamos en realidad no ante una guerra excepcional, sino ante una guerra ontológica total. Alguien va a perder. Es una guerra, es un juego de suma cero. No hay empates. O sea, aquí o gana Rusia o gana Occidente. Es fuerte lo que estoy diciendo. Por eso Dugin habla de que estamos en esta guerra. Bueno, ellos, ¿no? Pero estamos observando algo que se conoce en geopolítica como la última guerra de la isla mundo. Incluso es un título de uno de sus libros. Muy importante. Bueno, entonces aquí estamos con las fundaciones, etcétera, etcétera. Y abajo, bueno, pues el emblema de la Fundación San Basilio el Grande, que pues es simpático, ¿no? Como ante la Open Society de Soros, pues está la Fundación San Basilio el Grande, ¿no? Bueno, en fin, con tácticas ahí, o con misiones encubiertas. Y ya para finalizar, vean ustedes, tenemos esta diapositiva que trae información cañona, así se los digo, esta trae información cañona, vean, hacia el final del libro se nos refieren los vínculos de Donald Trump con los rusos. Se cuenta el caso de Shalva Chigirinsky, un traficante de antigüedades, con supuestos vínculos al grupo criminal organizado Solzhenitsyn y a la KGB, quien habría conocido a Trump en el castillo Taj Mahal de Atlantic City. Ya ven ustedes que Atlantic City pues es este lugar que ahorita ya está en decadencia, pero que en su mejor momento pues era el mejor lugar para apostar en Estados Unidos, ¿no? Atlantic City, Trump tenía sus casinos, el Taj Mahal, y ahí conoció a varios rusos como este señor traficante de antigüedades, ¿no? ¿Y qué trafican? Pues obviamente son gente que trafica, ya saben, el verdadero, cuadro de Da Vinci, que quién sabe quién, y que el original que está en el museo no es cierto, ya saben, sobre todo este tipo de cosas como de novela, ¿no? Bueno, en fin, vean, cuando se materializó la candidatura de Trump en 2015, los rusos no hicieron sino fortalecer sus vínculos con el magnate. El hijo de Trump, Donald Trump Jr., fue contactado por periodistas británicos ofreciendo relacionarle con un abogado ruso que podría ofrecer información para oscurecer la campaña de Hillary Clinton. En 2016, un grupo de hackers rusos llamado Guccifer 2.0 logró hackear las computadoras de la Convención Nacional Democrática. Un mes antes de la elección, Wikileaks dio a conocer los emails enviados por el líder de campaña John Podesta a Hillary Clinton. Y ya saben todo el escándalo que se formó en Estados Unidos, y sabes que aquí pues no es necesario repetir, ya saben, el Pizzagate, quién sabe qué. La autora comenta que cuando se supo en el Parlamento ruso que Trump ganó la elección, el salón completo estalló en aplausos. Pues ahí está muy interesante cómo se dio toda la lógica de los Wikileaks de John Podesta en ese momento. Pues sí, resulta que fueron estos hackers rusos. Yo no conocía esta agrupación, la verdad. Guccifer 2.0. Pero, pues bueno, de estos hay muchísimos. Ya si nos vamos a la historia de los cibercrímenes, son muchísimos. Cantidad de virus informáticos rarísimos. No, pues es todo un tema. Incluso alguien podría hacer un doctorado nada más de la cantidad de ciberguerras que ha habido en los últimos 10 años. Es tremendo. Todo un tema.
así como el de la inteligencia artificial. Pero bueno, aquí ven ustedes, este yo no lo conocía, aquí se lo estoy diciendo, Guccifer 2.0, que de algún modo sí ayuda indirectamente a Trump para ganar, sumado por supuesto al tema, ya recordarán ustedes el escándalo que hubo esa vez por Cambridge Analytica. Ya ven que Facebook le vendió a Cambridge Analytica la información sensible para que Trump pudiese pues beneficiarse en su campaña en ese año, y al final, sorpresa, pues sí ganó. Y lo festejaron los rusos en su momento, ¿no? Muy interesante todo el triángulo de información. Entonces, aquí pues quizás vale la pena también recordar, como mencionábamos en los talleres anteriores, que además de que los rusos sean grandes hackers, hay otro país que también tiene de los principales hackers junto con los rusos. Recuerden ustedes que Corea del Norte es conocida por sus armas nucleares, pero está al mismo nivel de los rusos en hackeo computacional. Corea del Norte, o sea, en el ámbito de la ciberseguridad, Corea del Norte es, junto con Rusia, de los principales hackers del mundo. Por eso decía yo que ya ni siquiera hay que acordarse de las armas nucleares de Kim Jong-un. Sus verdaderas armas nucleares son sus armas computacionales, sus hackers norcoreanos, que eso casi nadie lo sabe. Y bueno, pues acá, obviamente también, aunque eso sí ya es ampliamente conocido, el caso de los hackers rusos. Bueno, pues para que vean eso es un poco en esencia lo que yo quería compartir con ustedes en este taller. Hay muchísimo que se puede extraer de esto y toda la interrelación. Yo lo centraría para mi conclusión particular, pues que nos saca de algunas zonas de espacio, ¿cómo se llaman? Zonas de confort, ¿no? O sea, el hecho de que Putin sí vio la táctica de las finanzas, o sea, Putin sí vio la táctica de las finanzas, y en segundo lugar, pues el modo en que la KGB siempre ha estado, o ex KGB, antiguos miembros de la KGB, siempre han tenido como prioridad la captura estratégica del ámbito de los hidrocarburos convencionales, gas y petróleo, en Rusia. Entonces vean la suma. Fue justamente la suma ganadora que le dio en su momento a Occidente la carta ganadora. ¿Cuál? Las finanzas con las que terminaron por derrotar a la Unión Soviética, aunado a la trampa de Afganistán. Entonces Putin sí tiene todo este esquema de mezcla, vamos a llamar el binomio por el momento petróleo-finanzas. Importantísimo mencionarlo para verlo en la interrelación. Y vean ustedes, aquí nos comenta Carlos Ayala, Guccifer 2.0 es una bandera falsa del GRU para desviar la atención a un actor solitario y no a los grupos prominentes al servicio del gobierno ruso APT-28 y APT-29. Sí, bueno, es que Carlos Ayala es experto en estos temas, él trabaja en Google. No sé, Carlos, si tú quieras abonar un poco a tu comentario para que nos expliques a todos este tema. Bueno, lo que tu comentario más bien. Sí, buenas noches a todos. ¿Ahí me escuchan? Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Sí, básicamente Guccifer 2.0 es una bandera falsa del gobierno ruso, porque desde 2015 y 2016 han venido habiendo fuertes intervenciones, ¿no? Prácticamente del GRU, utilizando grupos de actividad dirigida, que son básicamente grupos financiados por estados o naciones, categorizados como APT-28 y APT-29, que unos hacen colección de inteligencia estratégica, ventaja política, ¿no? Ventaja militar, actualmente operando, por ejemplo, en la guerra contra Ucrania con los ataques destructivos. Y particularmente, bueno, fue interesante, ¿no? Cuando salió el tema de Guccifer, porque le querían dar como un giro de un actor solitario, ¿no? Sí. Patriótico, típicamente el gobierno ruso utiliza activistas como banderas falsas, ¿no? Para decir que, bueno, pues nosotros no estamos involucrados, pero hay gente patriota que está haciendo actividades en el ciberdominio. Entonces, va muy de la mano con esto, básicamente, ¿no? Claro, ya te entendí. Sí, bueno, para los que a lo mejor no conozcan sobre el tema de las ciberguerras y que también sean amateurs en geopolítica, bueno, yo cuando leí esto, pues sí, claramente
sí no se me hizo que hubiese sido una persona nada más, o sea, un actor solitario, como menciona Carlos. Evidentemente detrás hay grupos que están jugando. Lo mismo Anonymous, no vayan a creer ustedes que Anonymous es una persona. Son grupos que incluso se apropian del término Anonymous a conveniencia. Obviamente que esto juega a favor de la guerra de desinformación, porque la gente de a pie, pues nos quedamos sin saber el sentido de nada, ¿no? Que es justamente lo que estamos intentando aquí crear con estos cursos y talleres, pues darle una guía, porque la información geopolítica es oscura y es ambigua, un poco con lo que hemos visto de la famosa guerra de quinta generación, la guerra de quinta generación en la época de la posverdad, en la que ya cualquier cosa puede ser cierta o falsa, un poco en esa incertidumbre líquida en la que vivimos. Pero sí, Carlos, es un tema bien interesante y me gusta mucho también. Y pues vamos a seguir profundizando en estos temas en subsecuentes talleres. Ahorita nada más porque yo les dedico a esto pues una hora, pero nos vamos a debrayar con mucho más análisis en próximos talleres. Claro que sí. Bueno, pues esto es lo que yo quería comentar y compartir, y no sé si alguien tenga algún comentario. ¿Tú, Salvador, tienes oportunidad de comentarnos algo? Está A desactivado tu ver, micrófono. ahí ya, ¿ya se Ahí escucha? estás ya. Sí, Bien, a ver, bueno, Miguel, yo te comento, Miguel, perdón, buenas tardes a tu audiencia, que espero que sea muy concurrida porque son muy interesantes tus pláticas. Fíjate que vale cualquiera de las láminas que tú has presentado muy bien, por cierto, que entiendo es una síntesis muy apretada del contenido del libro, pero me parece interesante el abordaje que hace la autora y cómo tú lo resumes en los dos aspectos últimos que concluyes. El tema de cómo Putin entiende esta acción de gobierno para llevarla a cabo en el tema de la recuperación aquel viejo sueño imperial, si se quiere, de la Unión Soviética, en el tema de las finanzas y el petróleo. ¿Y eso por qué? Porque claramente Putin, bueno, no hiciste mucho hincapié, pero entendí que esa era la finalidad de esta plática, el ascenso de Putin al poder en función o en términos de su potencial como exagente de la KGB. Entonces, y no solo eso, insisto, tú lo concluyes muy bien y la autora también me parece en resaltar esa parte del control de las finanzas y el petróleo. ¿Por qué? Porque son evidentemente dos temas centrales. Las finanzas para el tema de la economía, que ya no es aquella solo la economía de los coljoses llamados, ¿no? De los tiempos de Lenin, por ejemplo, ¿no? La economía campesina ya no es tampoco, digamos, el tema de la energía, aquella casi casi de carbón, porque recordemos que Rusia, aparte de su gran riqueza territorial, energéticamente, bueno, también posee muchas reservas y entre ellas el carbón. Entonces ya no son aquellos dos aspectos, sino aquellos viejos aspectos, digamos, agricultura, carbón, sino lo más moderno, justo petróleo y finanzas, que son la parte más desarrollada, por decirlo así, de la economía, de todas las economías en el mundo, que le permite justo a la estrategia de gobierno de Putin de ponerse al corriente, digamos, a ponerse al corriente desde el punto de vista del desarrollo, del desarrollo económico en la competencia con los demás países de Occidente, es decir, un poco al estilo de la Unión Soviética, aunque no ha sido precisamente el fin como tal, o sea, o no en el mismo contexto. Yo siempre hago mucho la diferencia, la distinción entre este periodo llamado de Guerra Fría y lo que viene después. Después, a partir justo del 2014 con la guerra, ni siquiera perdón, 2022, ni siquiera a partir de 2014 que inicia el golpeteo en contra de Rusia con el golpe de Estado, pues ahí en Ucrania. Pero bueno, ambos aspectos, tanto las finanzas como el petróleo, insisto, le permiten a Putin lanzar o promover un relanzamiento o un resurgimiento
del viejo sueño imperial, aunque, insisto, está un poco camuflado, pero la verdad es que apunta hacia allá y baste tan solo recordar un paréntesis que hace muy poquito, apenas unos días, me parece que una semana, se está hablando del el nuevo acercamiento de las exrepúblicas soviéticas ahora a Rusia. Por esta fuerza que está retomando en la actualidad el tema de los BRICS y de la asociación o agrupación de países, ya no en términos, digamos, soviéticos, sino en términos autónomos, independientes y libres, pero sí juntos, digamos, que está representando los BRICS en esta nueva competición, dirían algunos, de las dos grandes fuerzas o de poder que están pugnando por la hegemonía, la occidental y en este caso la europea o asiática más bien. Entonces, pero no solo eso, también la gran experiencia que tiene Putin en el tema para tocar el último punto ahorita, lo que estaban comentando, el juego de la inteligencia y la contrainteligencia, porque en materia de espionaje y en materia de acoso de un país hacia otro, no se diga que Putin es un experto por sus años en la KGB, que es parte de esa experiencia y esa capacidad tanto de análisis como reactiva, a veces pragmática, pero en el fondo muy consistente. Claramente su formación en la KGB le dio esa consistencia y esa fuerza y esa visión. Por un lado, insisto, para detectar y saber con precisión cuáles son los aspectos fundamentales o importantes en esta pugna en su momento de la Guerra Fría, en su momento entre Estados Unidos u Occidente en general y la Unión Soviética, energía y petróleo. Y por otro lado, también, ¿qué es lo que le iba a permitir al propio Putin, digamos, lograr este relanzamiento que lo ha hecho muy bien a partir de que él toma el poder al siguiente año? Comienza a hacer acciones importantes como esta que tú mencionabas aquí digamos, quitarles el poder económico a este grupo que durante el gobierno de Yeltsin pues, se quedó con lo mejor de la economía y bueno, pues sabemos por experiencias de amigos que han estado allá, estuvieron, les tocó el periodo del llamado derrumbe de la Unión Soviética, como hasta los propios planos, digamos, de las armas estaban a la venta, a subasta, casi como de pulgas, como se dice acá en el mercado de tianguis, vendiéndolas al mejor postor, porque eso le permitió, digamos, a muchos venir a formar parte o formar parte de esa élite económica que quedó muy fortalecida y todavía en tiempos de Yeltsin, por supuesto, a raíz de la caída, desde luego, eh, que que se apoderó de esa economía en descomposición, destruida a raíz de las medidas neoliberales, ese préstamo que tú mencionabas ahí que le otorgó el Fondo Monetario Internacional, es decir, Fondo Monetario Internacional, es decir, la occidentalización de Rusia, sí, de la ex Unión Soviética, pero en este caso de Rusia, que le dejó, por cierto, un muy mal sabor de boca a los rusos, es decir, la ciudadanía rusa, que eso también es un factor que le ha favorecido mucho a Putin, probó, como se dice, de viva voz o en su propia existencia y pudo comparar entre la vida que llevaban en tiempos de la Unión Soviética y la vida que llevaron después en tiempos de las reformas neoliberales que destruyeron prácticamente la economía y Putin fue de esos dirigentes que supo, digamos, conservar esos principios, digamos, de sobrevivencia, por llamarle de alguna manera, y junto con el pueblo ruso que se percataron que era un absurdo, es decir, que las llamadas reformas neoliberales o que el cambio del llamado socialismo real, como en su momento se le conoció, a la occidentalización, no les iba a traer más que empeoramiento de sus condiciones de vida, y así fue. Hubo mucha pobreza tras el derrumbe, hubo mucha pobreza, mucho desempleo, un caos que la gente vivió, y la gente lo vivió en toda Rusia, no solamente en las ciudades importantes que se peleaban hasta por la comida, como sucede en muchos casos en tiempos de crisis, como ha sucedido en Argentina y otros más. Es decir, perdón si me extiendo mucho, pero es que los temas son muy interesantes y como decía, cada lámina, incluso Miguel, permite pues hacer toda una reflexión y motiva todo esto. Nada más para cerrar. Entonces,
Putin, como un experto en materia de inteligencia, también lo es en materia de contrainteligencia y también supo o ha sabido, mediante esos dos grandes pilares, por decirlo así, dejémoslo así ahora porque hay muchos más elementos que tienen que ver con la geopolítica, por supuesto, de las finanzas y el petróleo, que le han permitido a él, digamos, rescatar de alguna manera ese viejo sueño, ese viejo espíritu, ese viejo ánimo soviético que ahora, bueno, pues queda muy claro, muy de manifiesto en tiempos estos últimos años, 2 años o año y medio de la guerra contra Estados Unidos, aunque Estados Unidos lo niegue, es la guerra proxy de Estados Unidos contra Rusia y contra Putin en particular, es decir, no lo quieren ahí, lo quieren tirar. Eh, ¿Qué es lo que le ha permitido a Rusia volver a erigirse como una gran potencia? Por ahorita parece no una gran potencia económica, porque no lo es, efectivamente es una potencia en términos económicos, digamos, media, pero en esa alianza con China que le está permitiendo la conformación o configuración de un bloque distinto, en este caso multipolar, distinto y con la potencialidad suficiente para, eh, para enfrentar al llamado Occidente colectivo, al Occidente de la Guerra Fría, que está con Estados Unidos a la cabeza, que quiere seguir en términos hegemónicos, en términos geopolíticos, controlando al mundo. Y bueno, para eso ya llegó Putin y aguas, porque no sabemos si va a seguir, pero ahí está. Ya está China también, un poderío económico muy fuerte. Eh, Hay muchos datos ahí contradictorios, que si China ya es más fuerte que Estados Unidos o no, en términos de desarrollo, de Producto Interno Bruto, que sí hay algunas diferencias, pero en términos de desarrollo, en términos de economía, me parece que, y también en términos de muchas de las áreas económicas que van siempre por delante, empujadas por la ciencia, es decir, la tecnología, también ya se están quedando atrás. Y eso tiene que ver no solo con la computación, sino también con la inteligencia y la contrainteligencia. Y por supuesto, finalmente, eh, esa, mm, esa recreación de armamentística de la vieja Unión Soviética que Putin retomó con el tema pues de las armas hipersónicas que tienen Estados Unidos, así como en la raya, díganlo o no, las intentonas de golpes terroristas, hablando del escenario en Ucrania, que han pretendido debilitar a Rusia, se han parado porque saben que con el poderío armamentístico y nuclear de Rusia no podrían. Entonces, es una barrera de contención. Yo en mi último artículo, perdón que hable de eso, le he comentado lo que he dicho en otras ocasiones, que quien le puso el cascabel al gato ha sido Putin a Estados Unidos. Y Rusia está detrás, un poco, perdón, China está detrás, un poco cazando esos logros, pero bueno, la potencialidad que ha logrado Putin es extraordinaria y digo, afortunadamente lo digo como mexicano y como latinoamericano y apoyando también el esfuerzo de Arcadia México, Miguel, porque eso le abre a nuestra región, como se le está abriendo a África, por supuesto también, y a otras partes en el mundo, el Medio Oriente, etcétera, de un mundo distinto, de un mundo diferente. Y no estamos hablando del mundo capitalista, socialista, ni estamos hablando de que del comunismo ramplón, este esquema de disputa ideológica de la Guerra Fría que permitió al imperialismo, permitió eh, pues permitió los golpes de Estado y una serie de cosas justificando o intentando justificar con ello impedir el avance del comunismo en regiones como la nuestra, en América Latina, y los golpes de Estado en los 70s y parte de los 80s es historia, pero sí en términos de un mundo mejor, conseguir un mundo mejor en términos de independencia, de desarrollo, no de explotación, no de extracción, no de golpes de Estado, sino de que los pueblos levanten la cabeza. Y nos tenemos que apurar, Miguel, porque esta intentona de la imposición de la Agenda 2030 está a pasos muy acelerados y un ejemplo de eso lo tenemos, lo que ha ocurrido en Hawái hace 1 o 2 semanas y está ocurriendo en otras partes del mundo que
que no se difunde mucho, pero que es parte de esa Agenda 2030 de exterminio. Digo, baste mencionar el tema de las pandemias y de las mentadas vacunas nos están empujando como humanidad hacia un mundo peligroso, ese mundo peligroso que quiere seguir controlando Estados Unidos, que quiere seguir con la hegemonía estadounidense, que quiere el Pentágono, quieren la guerra, pero una guerra de exterminio, es decir, esa guerra de la cual Estados Unidos, yo digo, ha aprendido mucho desde Vietnam, su derrota en Vietnam para acá, ha aprendido tanto de todas estas guerras que ahora no le importa perder porque de alguna manera sale ganando, pero peligroso porque es un país atómicamente poderoso todavía, por eso siempre la espina de que pudiera haber una confrontación nuclear. Yo creo que no se atreverían los Estados Unidos, la élite estadounidense no se atrevería a llegar a tal grado, porque Rusia tiene ese potencial y esa capacidad de respuesta que los tiene, insisto, en la raya. Pero bueno, como sea, perdón que me extienda, como sea, Miguel, yo reconozco mucho tu esfuerzo, me parece que es muy interesante para la difusión de estos temas, no solo digo, cualquier lámina tuya nos permite hablar de muchas cosas, en este caso la biografía de Putin, que es un personaje, yo creo que es un personajazo del siglo XXI que está contribuyendo junto con la biografía de Xi Jinping, que igual en algún momento sería interesante que la abordaras, con ese estilo así sintético y vaya, significativo, digamos, de abordar los temas, que lo hicieras porque esos dos personajes de veras que están encaminando al mundo desde el punto de vista de su potencial como dirigentes, por supuesto, a eso, un mundo mejor. Y bueno, nosotros como mexicanos y latinos tenemos que empujar, por supuesto, a este tipo de trabajos como este que tú estás haciendo aquí en Arcadia, México. Y gracias por la invitación. Yo te dije que a lo mejor no podía participar porque tengo un dolor de muelas de la fregada, me estoy aguantando, pero me gusta mucho. Y bueno, tú sabes, estos temas son para hablar aquí, ahora y mañana y seguir hablando y no le paramos, pero son muy interesantes. Muchas gracias, Miguel, y un saludo a tus compañeros. Gracias, Salvador. Bueno, pues es que son temas que sí merecen ver con una óptica siempre así de lo que se interrelaciona. Yo, por ejemplo, diría, mi conclusión particular pues, sería que Putin, pues más que una persona ya es un concepto, ¿no? Sí hemos visto que hay todo un grupo de personas que lo han estado apoyando, según se deriva de lo que vimos en el libro, y pues claramente, ¿no? Ahí juegan dos factores, el cambio de época que estamos viviendo, aunque yo veía que no habría que, como dice el dicho, ¿no? Los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Hay que ver qué sucede con la computación cuántica y el desarrollo de la misma en Estados Unidos, porque, bueno, muchos de los chips que se van a usar para la computación cuántica, pues provienen justamente del litio, ¿no? Entonces ahí para que vean la interrelación y si el ámbito pues también es cibernético, pues hay que ver de qué modo Estados Unidos podría preservar cierta ventaja que parece tener en el ámbito de esta computación cuántica. Por una parte, porque estamos en una guerra de quinta generación, es una ciberguerra de múltiples niveles, ¿no? Por una parte, y por otra, bueno, un poco al final de una época, claramente, aunque Estados Unidos logre preservar gran parte de su poderío, definitivamente el mundo ya va hacia una multipolaridad, en el mejor de los casos va a poder preservar, lo hemos visto en los cursos, un tercio con el TEMEC, de la economía mundial, obviamente con un declive militar, por supuesto, sí va a preservar algo, pero sí el mundo se encamina hacia una multipolaridad. Tú lo mencionas en tu libro, ¿no? Cuando hablas, por ejemplo, de la relación que hay entre la teoría de Marx sobre las crisis y la teoría de las ondas largas. Esto es la tendencia decreciente o la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, llamámosle por ahora de capitalismo, que predice esta ley de la tendencia decreciente que con el tiempo habrá una caída en la tasa de ganancia a nivel mundial, provocando una crisis de carácter devastador. Y cuando mencionas tal vez ahora sí la oportunidad histórica para el cambio profundo que necesita la humanidad, deshacerse del capitalismo atroz y destructor de la naturaleza y la vida humana. Y luego cuando rematas aquí con la teoría de las ondas largas, ¿no? Estoy leyendo tu libro, la página 113, se atribuye al académico y ruso Kondratiev la teoría de las ondas largas, es decir, el declive que ya estamos viendo de Estados Unidos, pues es un declive cíclico, que ya fue teorizado por esta teoría
valga la redundancia, de las ondas largas, pero su origen, dices tú, es invariablemente marxista, desarrollada por pensadores como Parbus, Kautsky, Van Gelderen y Trotsky, y luego adoptada por Schumpeter, Simiant y Dupriez. Y cuando comentas que el caso es que la existencia de las ondas largas en el desarrollo capitalista difícilmente puede negarse a la luz de unas pruebas abrumadoras, dice al respecto Ernest Mandel. Es decir, toda la evidencia estadística que hay de este cambio paradigmático. Yo sí creo que hay que observar el mundo en su tripolaridad, si nos remitimos al G3 clásico. Entonces, eso hay que verlo por una parte, pero no podemos negar pues, obviamente la importancia del concepto Putin o del concepto Xi Jinping, porque también, bueno, pues aunque el declive es el capitalismo, sí estamos viendo el auge del capitalismo o del socialismo con características chinas, como lo mencionábamos hace poco, en el sentido de que pues claramente ahí los BRICS se están cuidando de que China no tan rápido controle las finanzas de los BRICS, ¿no? Y la diferencia que hay, o las diferencias que hay más bien, el pique, para decirlo así rápido, el pique entre India y China. Entonces sí, claramente hay que preguntarnos, en realidad, esa es mi conclusión, ¿habrá alguna diferencia entre el capitalismo atroz y destructor de Estados Unidos y del capitalismo o socialismo con características chinas que aparentemente también podría llegar a ser igual atroz y destructor de la naturaleza y la vida humana? Pues hay que preguntarnos todas estas cosas, pero sí, definitivamente a nivel geopolítico, sí tenemos que ver los ámbitos, tanto el occidental como el oriental. Entonces, pues esa sería mi conclusión. No sé si a lo mejor tú, Joel, tengas alguna pregunta, algún comentario o alguien más. Bueno, me parece muy interesante cómo no es Putin un fanático, por así decirlo, solamente, no es alguien preparado, estratégico, que sabe de estrategia y de contraestrategia, de inteligencia y de contrainteligencia. Entonces es una cosa muy compleja porque él entiende el mundo de las finanzas y cómo pues también se ayudó de ese mundo para impulsar a Rusia. Y como ahora, yo personalmente creo que aún no sé si se puede llamar un nuevo sistema futuro con esto de los BRICS, un nombre aún concreto, hasta que se empiece a ver más fuerte el declive, como usted dice, de Estados Unidos de las tasas de ganancia, y porque la ganancia es la esencia del capital, entonces que caiga ese capital, pues, ¿qué nos va a dar a nosotros? ¿Cómo va a afectar a todos en el mundo? ¿Cómo va a cambiar incluso el mismo sistema capitalista dentro de de nuestras fronteras con Estados Unidos? Son muchas cosas que son interesantes y cómo este, Rusia, China y países como la India y del Golfo Pérsico, sí, de Arabia Saudita, de Irán y países del África, pues prácticamente están formando un camino para Rusia y para China para fortalecerlos. Es lo que yo veo. Totalmente de acuerdo, pues la lucha ahí por el control de la isla mundo, el control de la isla mundo, como vimos con Mackinder en el curso, o del Rimland con Spikeman. Entonces, si no hay alguna otra duda o comentario, pues yo sí les agradezco muchísimo su asistencia. La verdad sí se antoja quedarse un rato más, pero bueno, pues de lo bueno a poco, entonces nos vemos la próxima semana. Agradezco mucho la asistencia de nuestro invitado especial, Salvador González Briceño. Él es Premio Nacional de Periodismo 2019 y autor de este libro de Dossier Geopolítica y Multipolaridad, que ustedes ya van a poder comprar en Amazon, tengo entendido, ¿verdad, Salvador? Próximamente. Sí, próximamente, yo te aviso, sí, claro que sí. Vale, que es un librazo de 500 páginas. ¿Cuántas trae? 500 páginas. 500 y que ya vienen más libros. Entonces, pues agradezco entonces mucho esta sabrosa participación en este taller de geopolítica. Aquí, pues, el taller, pues es que aprendemos juntos, ¿no? Vamos haciendo ahí los andamiajes del conocimiento. Entonces, pues me despido, agradezco mucho su asistencia
Les voy a enviar mañana la grabación y el PDF. Quedo a sus órdenes. Gracias por su participación. Nos vemos muy pronto. Gracias, Miguel. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.